El síndrome coqueluchoide es uno de los síndromes más comunes de la práctica pediátrica. Constituye una de las enfermedades más antiguas de la infancia y aún en la actualidad causa brotes importantes. De este tema, poco conocido, hablaremos hoy en Saludarte. ¿Has escuchado hablar del síndrome de coqueluche? Sí, he escuchado algo, creo que es una tos un tanto persistente. Y hay varios tipos de tos, pero quien debe determinar si es una cosa o la otra es el médico. Doctora, ¿qué es el coqueluche? El coqueluche o síndrome coqueluchoide, también conocido como síndrome pertusoide o síndrome toferinoso, es un cuadro que es muy frecuente en cualquier etapa de la vida, pero mucho más frecuente en la infancia, caracterizado por accesos de tos quintosa, es decir, producen quintas de tos en los pacientes que lo padecen. ¿Y qué es la quinta de tos? La quinta de tos son accesos donde el paciente, habitualmente cuando vamos a hablar de tos, primero hay que hablar de los tipos de tos que existen. Está el paciente con una tos seca, está el paciente con una tos húmeda, que es la tos que mueve secreciones, está el paciente con una tos perruna, es la tos que recuerda el perrito, y las quintas de tos es el paciente que tose, y al final se pone rojito, se pone rubicundo, y en algunas ocasiones se puede poner cianótico. ¿Qué crees que se debe hacer cuando un niño tiene tos? Bueno, yo pienso que lo primero es observarlo, pero yo por lo general siempre me gusta acudir al médico, ya que uno aquí tiene la posibilidad de que el médico lo tienes ahí al alcance de la mano y me gusta porque ellos son los que saben valorar. A ver, con cualquier tipo de tos, intensa, leve, seca o húmeda, el facultativo es el que te dice producto de qué es la tos. ¿Qué causa este síndrome? A ver, este síndrome tiene causas que responden a infecciones y causas que no son infecciosas. Existen infecciones como por ejemplo algunos virus que pueden provocar un cuadro de tos quintosa, existen bacterias que también las pueden provocar, existen por ejemplo causas que no son infecciosas como algunas malformaciones pulmonares, como puede ser la forma de presentación de algunas enfermedades crónicas como la fibrosis quística, se puede ver en los pacientes que tienen antecedentes de alergia o de hiperreactividad bronquial. El paciente que tiene una enfermedad por reflujo también lo puede tener, es decir, tiene diversas causas. Inclusive existen otras causas infecciosas como son las clamidias, la Bordetella pertussis o parapertussis, que por suerte en nuestro país estamos protegidos nuestros niños contra la Bordetella pertussis y no es la causa más frecuente, pero fundamentalmente los virus, las causas infecciosas, son una de las más frecuentes. A veces por algo que se puede haber tragado el niño, igual que le produce reflejo. He visto muchos casos que de momento hemos estado en el hospital y ha llegado un niño en ese estado. Puede ser muchísimas causas. Debemos de tratar de mantenerlos en que ellos no estén al alcance de nada, ni de ningún medicamento, ni de ninguna sustancia que le pueda hacer daño, ni de ningún objeto que puedan llevarse a la boca, a la nariz, a los oídos, que eso es muy común en los niños. Otra causa no infecciosa que se puede ver, que puede provocar un cuadro coqueluchoide, un cuadro toferinoso, un cuadro de tos quintosa, es la aspiración de cuerpo extraño. Recordar que los niños después de los 8 meses de edad ya tienen, por parte de su desarrollo, el hábito de llevarse las cosas a la boca, a la nariz, y ese cuerpo extraño, el que sea una piedrecita de un carrito, una ruedita, una gomita, ese cuerpo extraño lo que puede hacer es que el paciente se lo trague y llegue hacia la vía aérea y produce excesos de tos quintosa. Y es un diagnóstico diferencial para entrar a descartar con las otras causas del síndrome coqueluchoide. Bueno, ya como padre uno se va convirtiendo un poquito en médico y a veces cuando es húmeda tú dices, bueno, es que tiene un catarro por ahí porque hay una flema y entonces ya puede ser algún catarrito, pero a veces es una tos seca que el niño tiene ahí, he escuchado que se llama así, y también está la que a veces conocemos más como tos perruna, que los niños tosen ya, pero es una tos que tiene como otro tono, ¿no? Por decirlo de algún modo. Se tienen en cuenta para el diagnóstico las características desde el punto de vista clínico de cada paciente. El punto cardinal es la tos. Un paciente con un cuadro catarral previo, que pueda tener inmediatamente al cabo de una semana, 10 días, un cuadro de tos en forma de quintas de tos, estamos hablando de un coqueluche. Tenga cualquier edad, en dependencia de la edad y las características del paciente, usted evalúa. Este niñito puede tener un coqueluche porque puede tener una infección por una clamidiasis, por ejemplo. Habitualmente es el niñito que nació por un parto normal y que la mamá tuvo al final del embarazo a lo mejor un poquitico de leucorrea o de flujo vaginal y que pudo haber adquirido esto al pasar por el canal del parto. O tenemos un paciente que es un niñito que toma mucho, que toma más cantidad de leche de la que le corresponde, que es un paciente que habitualmente usted puede pensar que es un niñito buchón o regurgitador, y usted dice, este paciente, entre las causas de coqueluche en este momento pudiera ser una enfermedad por reflujo.
o es un niñito que tiene más de 1 año de edad con la historia de que a lo mejor cogió cualquier objeto en la casa, que hizo un cuadro de tos quintosa después de haberlo cogido, y este niñito pudiera estar en presencia de una expresión de cuerpo extraño. Es decir, uno se ubica en la edad del paciente, uno se ubica en la clínica del paciente. Repito, el cuadro de tos quintoso es el punto cardinal para hablar de coqueluche, y en dependencia de esta causa es que usted lo trata. Pero prácticamente no hay que hacer complementarios, el diagnóstico es clínico. Y una tos de estas excesivas, sobre todo en un bebé bien pequeño, ¿crees que puede ser motivo de estrés en casa para los padres o los abuelitos o la familia? Pienso que sí, pero que en ningún momento debemos de turbarnos, sino ir también a la asistencia médica más cercana que tengamos. Debemos acudir siempre a nuestros especialistas que están muy bien preparados y son los que en realidad nos pueden sacar de un problema tal. Uno de los problemas generales más comunes cuando un niño padece este síndrome es la alimentación. Es decisiva la observación del menor por parte de los padres debido a la relación ingestión-accesos, ya que los accidentes por aspiraciones suelen ser frecuentes y en ocasiones fatales. Es importante señalar que mientras más pequeño el niño, mientras el lactante, el niño de menos de 3 meses de edad, tiene mayor riesgo para hacer cuadros de gravedad en el curso de una enfermedad con un síndrome coqueluchoide. Por tanto, esos niños no se deben manejar ambulatoriamente, son niños que deben ser evaluados en los servicios de salud de los diferentes hospitales. El médico sea el que determine si es un catarro o si es algo viral. Por eso es el médico el encargado de definir qué tiene. Exacto, yo pienso que a veces las personas acudimos mucho a remedios caseros, a lo que nos dicen, y a veces perdemos mucho tiempo en no acudir al médico y a veces los niños se complican por eso. El cuadro clínico del síndrome coqueluchoide o síndrome tosferinoso, como también se conoce, dura aproximadamente 100 días. Eso es importante que nuestra población lo maneje. Los chinos lo conocían como la enfermedad de los 100 días. Es una enfermedad que dura 100 días porque tiene una primera etapa, que es un cuadro catarral, donde el paciente está aproximadamente de 1 semana, 10 días, 14 días, con un cuadro de catarro, con secreción nasal, con un poquitico de tos húmeda, pueden tener fiebre, y ese cuadro inclusive el paciente habitualmente lo pasa en su casa. Viene una segunda etapa, que es la etapa donde se crea mucha ansiedad familiar, donde el niño comienza con accesos de tos, tose, y al final puede emitir como especie de un galillazo, como especie de un sonido que se llama gallo inspiratorio, donde el paciente queda después de los accesos de tos muy suavecito, muy tumbadito, pero este acceso de tos se caracteriza porque el niño se pone bien rubicundo, bien rojo. Y hay veces en los niños mucho más pequeños el acceso de tos se puede acompañar de cianosis. Esto crea mucha ansiedad en los pacientes y muchas veces es el motivo de consulta en esta etapa en los servicios de salud de cualquier institución de nuestro país. Y tiene una tercera etapa que dura aproximadamente igual 2-3 semanas, un poquito más, donde ya los excesos de tos llegan a ser un poquitico más húmedos, movilizan más las secreciones, pero ¿qué sucede? Que cualquier proceso infeccioso respiratorio, cualquier catarro, puede desgraciadamente reactivar este cuadro de tos quintosa. Y es cuando la madre te dice, es que no se le ha quitado. No, sí se le ha quitado, lo que pasa es que se reactiva con otro cuadro de tos quintosa. Este cuadro dura aproximadamente, esta enfermedad dura de 90 a 100 días, contando las 3 etapas. Es decir, la etapa inicial, que es el periodo catarral, una etapa intermedia, que es el periodo de estado o el periodo donde están los paroxismos, y un tercer periodo, que es el periodo de convalescencia, donde es el periodo donde empieza la tos, que es una tos húmeda. Ir al médico, él es el que nos dirá y el que nos valora. Incluso cuando llegamos al médico, el médico nos dice eso, bueno, pero ¿qué tipo de tos? ¿Es una tos húmeda, una tos seca? Doctora, ¿es frecuente este síndrome? Este síndrome es frecuente, porque como tiene tantas causas, infecciosas y no infecciosas, se puede ver en cualquier edad, en cualquier época del año. ¿Y se puede confundir con otras enfermedades? Se puede confundir con otras enfermedades. Por eso es que se hacen diagnósticos diferenciales. En un paciente que tiene un cuadro de bronquiolitis, por ejemplo, es un niño que tiene un cuadro catarral inicial de 24 a 48 horas y después empieza con un cuadro de tos húmeda y se acompaña de falta de aire con piticos en el pecho con sibilancia. Sin embargo, con el coqueluche es el niño que tiene un cuadro catarral previo, pero después se acompaña de un cuadro de tos en quintas de tos. Por eso es que se puede hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades, pero siempre teniendo como punto cardinal el cuadro de tos quintosa. Los lactantes más todavía, enseguida tienes que ir al médico porque los bebitos son muy sensibles, no tienen anticuerpos, no tienen nada, y entonces uno tiene que hacer por ellos, ¿no? Y ahí sí, en 3 segundos ya estoy en el médico. ¿Cómo es
el tratamiento del coqueluche? El tratamiento del coqueluche, del síndrome coqueluchoide, está en base de la causa. Es algo muy importante que hay que mantener la lactancia materna. En el paciente menor de 1 año, en el paciente menor de 6 meses, hay que mantener la lactancia materna porque contiene anticuerpos contra estas enfermedades. En los pacientes que ya caminan, entre las primeras causas muchas veces de asistencia a los hospitales, después de las enfermedades respiratorias, las enfermedades digestivas, están los accidentes. La ingestión de un cuerpo extraño puede ser causa de coqueluche, por tanto hay que tener precaución en la casa, en las instituciones, que el paciente no se vaya a introducir en la boquita algo que pueda provocar un cuadro de coqueluche. Por tanto, el tratamiento está basado en la causa. Si estamos pensando que el niñito pudiera tener una infección por una clamidia que adquiría al pasar por el canal del parto, cuando la madre tuvo leucorrea al final del embarazo, usted le pone macrólidos, es decir, está en dependencia, hay que individualizar cada paciente. En el caso de este nene que tiene un reflujo, que usted sospecha que tiene un reflujo, no es suspender lactancia materna, mantenemos lactancia materna y ponemos medidas antirreflujo. Levantar la camita por la parte de la cabecera, mantenerlo 1 hora paradito en esta posición, después que le dan el pecho, para evitar que el alimento regurgite y vaya vía aérea y provoque un cuadro de tos quintosa, entre otras causas. ¿Y un tipo de tos de esta en exceso crees que puede tener alguna complicación, sobre todo para los bebés bien pequeños? Bueno, en primer lugar está el problema actual del virus que existe. En segundo lugar está el niño que en una edad muy temprana va a debutar un asma y generalmente presenta una tos perruna, como decimos nosotros vulgarmente, que no somos especialistas. Esas cosas llevan una asistencia médica, eso no podemos nosotros autodeterminar nada. Todo es a través del especialista. Doctora, ¿puede traer complicaciones graves este padecimiento? Puede traer complicaciones que están en dependencia de la edad del paciente. Por eso es que se dice que los niñitos menores de 6 meses, menores de 3 meses, tienen una musculatura respiratoria mucho más débil. Por tanto, pueden hacer cuadros de apnea, insuficiencia respiratoria, pueden hacer convulsiones, es decir, pueden hacer eventos mucho más graves. Hay veces vemos un nene que tiene un coqueluche y vamos a darnos cuenta que tiene los ojitos como si fuera con sangrecita, como si fueran con hemorragia, porque se rompen los vasitos. A ese nivel son pequeñas complicaciones, pero evidentemente, si es un niño muy pequeño, para evitar complicaciones de otro tipo, tiene que estar ingresado en el hospital. El menor de 3 meses siempre debe ingresar y el menor de 1 año siempre debe ingresar. El niño mayor está en dependencia del cuadro clínico del paciente y de las causas que lo predispongan. No es igual un paciente desnutrido que un paciente con alguna comorbilidad, un cardiópata, un paciente que tenga una enfermedad renal, con un coqueluche. Un paciente que previamente está sano, tiene un coqueluche, mantiene su alimentación normal, su lactancia normal, pues un paciente que habitualmente no tiene que ingresar. Y es importante que el médico de familia en su área de salud sepa explicarle a cada paciente, a cada madre, a cada abuela, qué hacer con un paciente de coqueluche, cómo evaluar los signos de gravedad, es importante enseñarles que pueden hacer más de 1 o 2 accesos al día y en qué casos tienen que acudir a un servicio de atención secundaria. Eso de ponerle a los niños, darle cosas sin contar con un facultativo tampoco es bueno. Porque uno a veces dice, no, es que va a padecer de asma, no, es que cualquier cosa que uno cree es un simple catarro, pero puede ser una cosa más grave, puede ser algo muy, muy difícil. Lo más seguro en este minuto es que con cualquier síntoma que tenga cualquier persona, tanto niños chiquitos o menos chiquitos o cualquier persona, por favor es ir al médico. El médico que es el que determina qué es lo que tú tienes y qué es lo que debes tomar. Y como repito, eso es cuestión de los especialistas. Esta enfermedad constituye un problema de salud tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Y actualmente nos encontramos en una etapa de reemergencia mundial de este síndrome, por lo que es muy importante estar informados, conocer sus síntomas y, por supuesto, acudir al facultativo con nuestros pequeños para su correcto diagnóstico y tratamiento. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.